Buenas noches, buenas tardes. El doctorado de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Olavarría, Argentina, y la especialización en Arqueología de la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, Colombia, desean darles la bienvenida al ciclo de conferencias que hemos denominado Diálogos de Arqueología en América Latina. Hemos organizado este ciclo en el marco del Convenio Internacional de Cooperación que las dos universidades han firmado en abril de 2019. Apostamos a que este sea el primer ciclo de conferencias de futuros encuentros que abarquen una diversidad temática y geográfica. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la primera de este ciclo de conferencias, que se llama El poblamiento de América del Sur, un rompecabezas infinito. Y bueno, brevemente quisiéramos dar a conocer, digamos, quiénes son nuestros conferencistas y comentaristas de hoy. Entonces voy a presentar brevemente a Gustavo Politis, para quienes no lo conocen. Gustavo es investigador del CONICET, director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, también es profesor de la carrera de grado y de nuestro doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, y también es docente de la especialización en arqueología de la Universidad del Norte. Gustavo es un destacado investigador que ha hecho enormes contribuciones a la arqueología de la región pampeana, y entre varios de los temas de su interés está el poblamiento de América del Sur. ¿Sí? Las investigaciones de Gustavo se destacan por su interés continuo, ¿sí?, en la reevaluación de las cronologías de los sitios, ¿sí?, y en la reexcavación y reinterpretaciones de sitios, de viejos sitios, ¿sí? Entonces, seguramente hoy Gustavo nos va a contar las nuevas investigaciones que está llevando adelante con respecto a este tema. Gracias, Gustavo. Juan Guillermo... no. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar en este inicio del ciclo de diálogos en arqueología con los grandes. Aquí estamos con grandes ligas, con María Gutiérrez, que nadie la ha presentado, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNICEN, y bueno, con Gustavo, que ya lo presentaron, colega, amigo querido aquí en Colombia. Y no les habíamos comentado, este ciclo de conferencias tiene una modalidad distinta. El conferencista principal va a tener más o menos unos 40 minutos, o eso nos prometió Gustavo hace unos días, y después viene un comentario de otro especialista, de otra persona que conoce muy bien el tema y que va como su nombre lo indica, a comentar, a hacer una reflexión sobre la presentación de Gustavo y quizás a aportar algunos otros datos que por alguna razón Gustavo no haya hecho. Y esa persona es César Méndez, a quien aprovechamos para presentarlo aquí. Pues César Méndez es arqueólogo, es doctor en antropología, es investigador residente del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia en Coyhaique, en Chile, y sus intereses de investigación están centrados en la evaluación de las dinámicas entre humanos y el medio ambiente en zonas semiáridas. Ello lo ha llevado a realizar estudios en los Andes subtropicales al sur del desierto de Atacama y en el flanco este de la cordillera de los Andes en la Patagonia central. Algunos de sus temas específicos de investigación son el primer poblamiento, la gestión de recursos líticos y movilidad,
los efectos de los humanos sobre los patrones de incendios en Patagonia y la interpretación de patrones de variabilidad de los fechados radiocarbónicos en las áreas que estudia. Así que estamos con alguien especialista y conocedor del tema, así que pues un gusto, César, tenerte en Barranquilla de manera virtual, en Olavarría también, en La Plata, un placer. Así que, pues nada, María, yo creo que sin más preámbulos, para no alargar esta presentación, vamos a dejar ahora a nuestros asistentes con el doctor Gustavo Politis. Bueno, voy a poner la presentación. Muchas gracias a María, a Juan Guillermo, a las dos universidades por la invitación. La verdad que es un placer estar colaborando con ambas y voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible para exponer un poco algunas ideas que tengo sobre el tema del poblamiento de América del Sur y sin más preámbulo, entonces vamos a la primera diapositiva. Ustedes me dicen si ven bien ahí, ¿sí? ¿Está bien? Juan Guillermo, María, ¿alguien? Creo que perdí conexión porque cuando estoy... Sí, se ve bien, Gustavo, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es el poblamiento de América del Sur un rompecabezas infinito, digamos? Porque pareciera en algún punto que estamos volviendo a veces a un lugar de inicio, con nuevos hallazgos, nuevas discusiones. Pareciera a veces que no terminamos de armar algo sobre un tema que es perenne en la arqueología de América, que es cuándo se pobló América y América del Sur, por quiénes fue poblado, cómo fue este poblamiento, cuáles fueron los procesos que impulsaron a los seres humanos a distribuirse, a dispersarse, a colonizar, a ocupar toda América del Sur. ¿Es un rompecabezas infinito? Voy a empezar por la respuesta. La respuesta es que no. Creo que es un rompecabezas que es finito y que además soy bastante optimista y creo que estamos cerca de completarlo. No quiero decir que esté completo, pero me parece que estamos muy próximos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una convergencia de evidencias desde 4 lugares distintos que apuntan más o menos a un modelo unificado e integrado y relativamente coincidente. La primera de estas evidencias son las evidencias paleoambientales. Como ustedes saben, y voy a ser muy sintético también en esto, durante la última glaciación, aproximadamente hace unos 24, 23.000 años atrás, hasta unos 18.000, 19.000 años atrás, se formó un puente de hielo, espero que vean el cursor, en lo que hoy es Canadá, Norteamérica, pero que dejó libre una parte de Beringia, digamos de lo que es Alaska, el estrecho de Bering y el nordeste asiático. Todo esto formó una zona conocida por Beringia, que formó un puente terrestre, por un lado, que conectaba Asia con América, pero por otro lado generó una gran barrera de hielo que no le permitía a los seres humanos pasar y moverse hacia el sur. Esta gran barrera, esta gran masa de hielo comenzó a derretirse alrededor de los 18.000 años aproximadamente, dejando sin glaciaciones esta parte de la costa pacífica, pero cubriendo evidentemente los hielos que estaban juntándose del macizo lauréntico y de las rocallosas. Y hace aproximadamente unos 16.000 años atrás, esta masa de hielo se retiró un poco más y dejó grandes sectores de la costa pacífica, como ustedes se pueden ver, sin englasar. En América del Sur no existió tal barrera porque el macizo de hielos patagónicos cubrió solamente la porción cordillerana sur, lo que es hoy la Patagonia, Argentina y chilena, la parte sobre todo de montañas, pero dejó sin hielo extensas partes de estas áreas. Con lo cual, el problema era cruzar acá y una vez que hubieran cruzado esta capa de hielo, los primeros seres humanos que ingresaron a América habrían arribado a un territorio vacío en términos de otras ocupaciones humanas
y sin ninguna barrera de hielo infrancable, aunque obviamente había diversos climas y también podría haber impedimentos ambientales que hubieran retrasado o facilitado la dispersión de estos seres humanos. La mayoría de los modelos de poblamiento apuntan a que el poblamiento se produjo después del derretimiento, de que comenzara el derretimiento de la última gran glaciación, porque antes hubiera sido difícil. Antes nos tendríamos que remontar al último interestadial. Hay un trabajo de Jorge Rabasa y Ponce, dos geólogos, que han planteado la posibilidad que durante el MIS-3, el Marine Isotopic Stage, estos estados climáticos definidos en base a sedimentos marinos, durante este MIS-3 habría habido algunos eventos más cálidos, como el Danger o Esquer, que es el que están viendo acá, que sería este de acá y este de acá, lo que figura como B y como C, y durante estos eventos climáticos se habría producido una situación que podría haber sido favorable para el ingreso de los seres humanos, que es que el nivel del mar estaba lo suficiente bajo como para permitir un puente terrestre y el nivel de los hielos no era tan alto, de manera tal que el escudo lauréntico y los glaciales de las rocallosas no se unieron, generando un puente terrestre acá y un pasadizo más grande acá. Lo que plantean entonces es que en estos periodos, entre el 40 y el 35.000 y el 52 y el 48.000, antes del presente, habría habido posibilidades para que los seres humanos pasaran. Ahora, esto lo que nos está diciendo es que había una ventana abierta, no nos está diciendo que efectivamente los seres humanos la cruzaron, ¿no es así? En caso de haberla cruzado, en caso de haber usado esta ventana de oportunidades, tendríamos que estar pensando en un cruce anterior a 35.000 años antes del presente. Pero, hasta donde sabemos hoy, toda esta zona, lo que es conocida como Beringia, no estaba ocupada y el sitio más cercano a ser ocupado, que es el sitio de Jana Risson Horn, más o menos por acá, habría sido ocupado recién 5.000 años después. O sea, la evidencia actual, contemporánea, sobre la expansión de Homo sapiens en Siberia, hace que nos lleva a proponer que hace 35.000 años todavía no hay ninguna evidencia de seres humanos que hayan llegado a Beringia, ni siquiera a este extremo noreste de Siberia. La segunda evidencia, que cada vez se consolida más, es la evidencia que está relacionada con los estudios de ADN antiguo, tanto nuclear como mitocondrial. En los últimos 10, 15 años ha habido un estallido de estudios de este tipo, que están obviamente también asociados al mejoramiento en los procesos de extracción y duplicación de los restos genéticos que quedan en los huesos, sobre todo. Hay muchos trabajos, imposible resumirlos a todos, pero hay 3 o 4 que me parece que están, digamos, cerrando cada vez más la diversidad que había en los primeros estudios. El primero de estos es el trabajo de Erika Tam del 2007, donde plantea que antes de llegar a América, esta población ancestral que dio origen a los primeros americanos habría tenido un periodo de aislamiento lo suficientemente prolongado como para permitir una serie de mutaciones específicas que separaran a esta población, que después dio origen a los seres humanos, de sus ancestros, de sus clados asiáticos, ¿no? Esta es la primera cosa. Y el segundo punto es que estos haplotipos fundadores, los famosos A, B, C y D, y después los subhaplotipos que se han agregado en los últimos años, están más o menos uniformemente distribuidos entre Norteamérica y Sudamérica. Y este es más o menos el mapita que sintetiza estos estudios tan interesantes y que de alguna manera plantearon esta idea de que el aislamiento antes de partir a América se habría dado en algún área intermedia entre Asia, entre Siberia y América del Norte. En algún lugar de Beringia esta población quedó aislada y se permitió estas mutaciones.
El otro trabajo interesante es el 2000, no es el 2106, sino es el 2016, no es tan futurista, del Llamas et al., donde colaboramos varios de nosotros, donde a través de un estudio muy importante, porque analiza el wide genome, el genoma amplio mitocondrial de cerca de 50 muestras aproximadamente, de esqueletos de muestras antiguas, y encuentra que utilizando obviamente el uso del reloj biológico, el cálculo de las mutaciones genéticas, asumiendo que éstas tienen una tasa de mutación relativamente constante, aunque esto obviamente tiene algunos ajustes, no es tan preciso, y también ajustando estas tasas con dataciones arqueológicas que permitan estimar pasos intermedios entre los linajes, encontró que hay un estallido, ¿no?, en la diversificación de los linajes entre 16.000 años y 13.000 años, y que los 16.000 años representaría la entrada inicial de estas poblaciones a América, que habrían aumentado su tamaño al haberse encontrado con un ambiente favorable y sin competidores importantes, ¿no? La otra cuestión que plantean Llamas et al. Es que, considerando entonces que el periodo de aislamiento se habría dado entre 24,9 y 18,4 miles de años atrás, y que habría una entrada, esta expansión, ¿no?, de los linajes hace unos 16.000 años, sugiere que este standstill, que este periodo de aislamiento de las poblaciones en Beringia, podría haber sido relativamente corto, entre 2.400 y no mayor de 9.000 años. Y esto también está apoyado por los estudios recientes basados en datos autosómicos de genomas. Obviamente también acá hay diferentes autores que han dado estimaciones mayores para la parada de Beringia, para el standstill, pero la mayoría están coincidiendo en este rango de edad. Y el último estudio, que es muy interesante, en el cual también participó César y participé yo, es este estudio de 49 individuos de ADN nuclear, también wide genome, que muestra que las muestras más antiguas de América del Sur y de Mesoamérica están directamente relacionadas con ANSIC, que habría sido un desprendimiento inicial de la primera entrada, el ancestral A, que se dividió en ancestral A y ancestral B. El ancestral B nunca llegó, como sabemos, a América del Sur. Del ancestral A hubo un primer desprendimiento que se encuentra en ANSIC, en Belice, en Lapa dos Santos y en los esqueletos de Chile de los Rieles. Y este estudio también muestra que el linaje de la mayoría de las muestras de América y de la región pampeana están relacionadas con esta población ancestral fundadora, ancestral A, y que a partir de aproximadamente los 9.000 años hay una continuidad bastante importante entre estas poblaciones. Para sintetizar un poco más algunos de estos estudios y aportar algo a los esquemas generales, junto con Messineo, Lars Ferenc-Smith, Nahuel Schaeffler y otros colegas, estamos trabajando con un grupo de muestras provenientes de la región pampeana. Y, como ustedes saben, hay un trabajo clásico de Bodner, del 2012, que plantea que la distribución moderna de los haplogrupos mitocondriales de 1G, que es este de acá, y de 1J, están los dos restringidos al cono sur de América, mientras que el D1J se encuentra en frecuencias más altas en la región pampeana y en el noroeste. El D1G se encuentra en el centro de Argentina y también llega a la Patagonia, centro y sur de Argentina, y también llega a la Patagonia argentina y chilena. Esto es bien importante porque, digamos, el origen del cono sur implicaría que habría llegado con las primeras poblaciones y se habría originado localmente, con lo cual, si podemos saber más o menos el momento de origen, el momento de desprendimiento de su linaje, de su haplogrupo D1, podríamos saber entonces cuándo estas poblaciones
estaban llegando a América. En un trabajo que hicieron básicamente la gente que está a cargo, Lars Ferrer Smith y sus colaboradores, y aplicando de vuelta también el reloj biológico, llegaron a la conclusión que el D1G y el D1J se habrían divergido del D1 en aproximadamente unos 14.000 años atrás, y que eso habría ocurrido en el cono sur. Entonces, esta divergencia hace 14.000 años atrás evolucionó en la región pampeana. Nosotros tenemos una de estas muestras datadas en 9.000 años radiocarbónicos de la una de los Pampas, que tiene este subhaplogrupo D1J, y que estas edades de divergencia de estos dos linajes se superpone muy bien, o sea, encaja muy bien con las dataciones para los primeros sitios que tenemos en América del Sur, datados con un grupo importante de dataciones, ¿no? Que son Arroyo Seco 2 y Monteverde 2. O sea, para resumir, la evidencia de genética antigua estaría apoyada por la evidencia paleoambiental y sustentaría un modelo de poblamiento posglacial de aproximadamente entre 18 y 16.000 años atrás, ¿no? Estas edades más o menos varían, pero este sería el momento en el cual, desde el punto de vista de la genética antigua, están juntándose, están uniéndose los principales modelos. Ahora vamos a pasar a las evidencias arqueológicas. Y para esto, yo quiero hacer una reflexión previa que tiene que ver con que la búsqueda de sitios antiguos, tempranos, no es solamente, obviamente, patrimonio de los arqueólogos, porque los paleontólogos y los geólogos se enfrentan cotidianamente con perfiles, excavaciones, exposiciones de sedimentos, y en los dos casos, en la inmensa mayoría, están preparados para identificar restos arqueológicos o restos humanos. En la región pampeana, que es donde más conozco, y donde hay una larga tradición de estudios paleontológicos y geológicos, en los últimos 150 años, o sea, pensando que a partir de 1870 comenzaron las primeras investigaciones con interés geológico, paleontológico y con cierto rigor científico, me estoy refiriendo a Ameguino. Ahí tenemos en esta foto a los hermanos Ameguino, probablemente sean ellos en una de las únicas expediciones que fueron juntos, en la única expedición que fueron juntos a Patagonia. A partir entonces, como digo, de 1870 hasta 2020 pasaron 150 años, y en estos 150 años no hay ninguna evidencia en sedimentos asignables al Pleistoceno superior, lo que llamamos acá en Argentina el lujanense, miembro guerrero de la formación Luján, que está datado entre unos 12, 30, 35.000 años, y su miembro inferior, el miembro de la Chumbiada, que está datado en más de 30.000 años. En ninguno de estos sedimentos, que son lacustres o fluvio lacustres realmente, ni en los sedimentos eólicos de edad equivalente, que son estos LES caracterizados como la parte inferior de la postera, que ahora están siendo reestudiados por Fuchs, por Blasi, por Prieto y demás. Estas son definiciones que hizo Fidalgo hace 30, 40 años, pero han servido para armar un esquema estratigráfico de la región pampeana. En ninguna de estas unidades que están expuestas en la región pampeana se hallaron restos arqueológicos ni restos humanos, ¿no? Solo se encontraron materiales en las unidades transicionales, en la parte muy, muy de arriba de estas unidades, cuando ya están en transición al Pleistoceno, al Holoceno, ¿no? Para los que no están tan familiarizados con esto, sobre todo los colegas y amigos colombianos, desde fines del siglo XIX, durante gran parte del siglo XX, hubo una búsqueda muy intensa por arqueólogos, paleontólogos, geólogos, en las barrancas de los arroyos y los ríos de la región pampeana, buscando restos de lo que se llamaba en aquel momento el hombre fósil, ¿no? Esta es una de estas tantas expediciones donde están presentes gran parte de los investigadores de aquella época, tempranamente interesados en Argentina, muy tempranamente interesados en la búsqueda de los primeros seres humanos, sobre todo un poco derivado del planteamiento de Ameguino, que hablaba de un origen sudamericano de la humanidad, ¿no? Ya en la década del 50, de 1950, una cantidad importante de paleontólogos, acá lo tenemos, por ejemplo, a Casamichela, Bondesio, Pascual, Eduardo Toni,
siguieron trabajando y todos habían trabajado, tanto, bueno, obviamente Casamichela, Pascual, Toni, Bondesio, con arqueólogos, habían participado en el análisis faunístico de sitios arqueológicos. De hecho, Pascual analizó en la década del 50 el material que sacó Res González de la gruta de Intihuasi. O sea, ninguno de ellos encontró nada. Ya en los 80, toda la generación de discípulos de Pascual, de Toni, de Bondesio, Siciliato Llané y demás, excavaron y recolectaron fósiles en las barrancas del mar, en los arroyos. Acá tenemos una vista de una excavación de los 90 que hizo Pepe Prado con Maite Alberti. Ya más avanzado, estas dos fotos que testimonian el peligro al cual se sometía Pepe Prado, el paleontólogo que tenemos en el INCUAPA, José Prado, para extraer fósiles, y quedó registrada. Y también ya en los últimos años con excavaciones importantes, como esta que estamos viendo acá en el arroyo Tapalqué, que está siendo llevada a cabo por Prado, Bonini y por los arqueólogos del INCUAPA también, ¿no? Aquí hay una excavación de los sedimentos holocénicos, el arroyo Tapalqué, que tiene una exposición de los sedimentos holocénicos que son estos, pero de los sedimentos lujanenses, tanto del miembro superior, el río Salado, como el Guerrero, perdón, este río Salado, este es Guerrero, y más abajo la Chumbeada. Y acá está una de las excavaciones. Más recientemente, por ejemplo, la aparición de estos 4 liptodontes en el desarrollo de Bachimanca, en posición relativamente superficial, excavado por paleontólogos y por arqueólogos también, muy, muy interesante. Bueno, a lo que voy es que en ninguna de estas excavaciones apareció nada. Entonces, yo quiero introducir el concepto de que estamos llegando a un punto del muestreo donde pareciera que la curva, digamos, de antigüedad, de presencia de los seres humanos, por lo menos en la región pampeana, está muy estabilizada, porque la cantidad, los miles de kilómetros de barranca con perfiles expuestos del Pleistoceno final que existen en la región pampeana y que han sido recorridos desde hace 150 años por, como ya dije, geólogos, arqueólogos, paleontólogos, palinólogos y demás, sin encontrar nada, están diciendo algo. O sea, ya estamos en un punto que me parece que la frecuencia de observación está adquiriendo un cariz bastante importante, ¿no? Solamente encontramos restos arqueológicos, como les dije, en la parte superior del lujanense en su transición, en los sedimentos fluvio-lacustres, al Holoceno, ¿no? Este es el sitio de Pasotero, datado en 12.400 años, excavado por los amigos y colegas Gustavo Martínez y María Gutiérrez. El otro sitio es La Moderna, que excavamos hace mucho tiempo, nuevamente en las cabeceras del Arroyo Azul, en una unidad transicional, que es esta que ustedes ven acá, a prima, entre el lujanense y el platense, entre los sedimentos Pleistoceno final y Holocenos. En el medio estaba el sitio, que tiene dataciones muy discordantes, 12.000 años hay una sola, parecía exagerada, un outlier. Nos quedamos con un grupo de dataciones que rondaban los 7.000 años, 7.200, pero en virtud de lo que estamos aprendiendo de las dataciones del sitio La Moderna, que está en un ambiente similar y tenía una edad similar, encontramos que el sitio de Campo Laborde estaba contaminado, las muestras estaban contaminadas por ácidos húmicos y fúlvicos y estaban rejuvenecidas. Entonces, la verdad que hay un rango entre 12.000 años y 7.000 años dentro del cual podría estar la datación de La Moderna. Pero no sabemos, pero claramente, nuevamente en el límite Pleistoceno, Holoceno, ¿no? En las cabeceras del arroyo Tapalqué, el sitio de Campo Laborde. Yo me voy a tomar un trago de vino, aprovechando la intimidad de dar una conferencia desde la casa de uno. Y bueno, y ahí está el sitio Campo Laborde, como ustedes lo están viendo, más o menos igual. En la parte de arriba de la formación del miembro Río Guerrero, la formación Luján, ahí donde está Cristian Fabián Dubá. Este sitio lo estamos excavando con Pablo Messineo. Acá es donde están los restos arqueológicos y de una edad aproximada de 10.700 años, después de varios tratamientos con resina y demás. Y el otro sitio que quiero mencionar, que es el más antiguo que tenemos registrado en la región pampeana,
es el sitio de Arroyo Seco, conocido, hace mucho tiempo en el que estamos trabajando. Este es un sitio que está en la divisoria, no son sedimentos lacustres, sino que son sedimentos eólicos, ¿no? Esta lomada eólica que está entre una laguna, que es esta que está acá, y el primer brazo de los Tres Arroyos. Este es el sitio, originalmente excavamos mucho en este sector, donde los niveles más antiguos estaban como muy apretados, muy condensados, y era difícil separar las diferentes componentes antiguos. En los últimos años estamos trabajando acá, donde hay menos densidad de material, pero hay más espesor de las unidades que los contienen, y esto nos está permitiendo separar mejor los diferentes componentes del sitio. En este sector de acá, proviene esta muestra que está acá, que es uno de nuestras dataciones estrella, que es un radio de caballo americano, que ha sido datado en 12.170 años radiocarbónicos con XAD, con la resina esta, y que además de tener asociación con restos arqueológicos, con artefactos de materias primas distantes de 150 kilómetros, 180 kilómetros, tiene marcas de impacto, de golpe y de contragolpe, que son solamente interpretadas como producto de un golpe dinámico por un ser humano, ¿no? Dado el ambiente del lugar, de muy baja energía, es una lomada eólica, la ausencia de piedras naturales y demás. Bueno, con María, con Dan, este sitio lo estamos excavando con María Gutiérrez, Dan Rafuse, Adriana Blasi, la geóloga, Paula Barros, bueno, un equipo importante. Estamos ahora tratando de ajustar las dataciones, nuevamente, siempre en un diálogo bastante fecundo a veces con el sitio y a veces bastante enojoso, porque nos traiciona a cada rato, pero en este sector más alejado de las excavaciones centrales, encontramos que las últimas dataciones que obtuvimos, que están, o sea, lo principal quiero decir es que este es un perfil que corresponde a la parte central de las excavaciones, donde está esta unidad I, que no tiene diferencias, y en la base encontramos los componentes tempranos. Más alejados del sitio, esta unidad I se separa en dos unidades con una discordancia de erosión, que es bien interesante, que acá no la podíamos ver, pero acá sí la podemos ver físicamente, que es esta línea que ustedes ven acá, de aquí para adelante ya está marcada con el cucharín, y encontramos en la base de esta unidad I en contacto con Z una datación de un resto del Estodon que fue datado en 12.550 con XAD y 12.350 con ultrafiltration. Y este resto del Estodon está por debajo de las primeras evidencias de ocupaciones humanas. O sea que sería el momento en el cual no había seres humanos todavía, ¿no? Y este resto que está acá arriba es el que está datado, está esquemáticamente, no estaba encontrado así en el lugar, estamos moviendo de dos cuadrículas distintas al mismo perfil, es el que está datado en 12.170, o sea, 300 años después aproximadamente, llegaron los seres humanos al sitio. Y ahí en este punto me parece que está marcando un sector donde solo había fauna pleistocénica y un momento donde llegan por primera vez los seres humanos. Además también, bueno, en la región pampeana hay una cantidad de sitios en los aleros de Tandil y Ventaña que son más difíciles de asimilar a las formaciones definidas en base a las exposiciones de sedimentos fluviolacustres y eólicos, ¿no es así? Pero que también han hecho infinidad de dataciones, hay decenas de dataciones radiocarbónicas que se concentran entre los 10 y 11.000 años, básicamente por los equipos de Flegenheimer y Diana Massanti, ¿no? Lo interesante también es que varios de estos sitios, cuando pasan los niveles de 11.000 años, tienen todavía material, sedimento, o sea que el lugar estaba disponible, la cueva estaba disponible para ser ocupada y todas las cuevas estas recién fueron ocupadas alrededor del 11.000 radiocarbónico antes del presente, ¿no? De todas maneras, hay un sitio que me hace ruido y que lo voy a mencionar rápidamente, que es el de las pisadas fósiles de Pehuenco, porque hay un lugar en las costas de la provincia de Buenos Aires, donde se han encontrado Teresa Manera y Silvia Aramayo, encontraron un depósito con cientos de pisadas de mamíferos fósiles del Pleistoceno final. Hay megaterios, pájaros, huellas de cenartro, como ven también hay rastros de pisadas, o sea, es muy claro este sitio,
Y en la década de los 90, a principios de los 2000 exactamente, encontraron un pie humano, una huella humana, de un pie izquierdo, como se ve acá bastante claramente, pero en un bloque desprendido, no en los sedimentos estos de una orilla de laguna continental aflorantes en la actual playa marina que contienen las muestras, ¿no? Tiempo después, en una bajante excepcional, con un fuerte movimiento de la arena de la playa en la marea baja, encontraron estas huellas un poco erosionadas que ustedes ven acá, ¿sí? Y que están limpias acá, y que nosotros y ellas, con Cristina Bayón, Manera y Aramayo, interpretamos como un rastro humano, y que esta forma de huella correspondería a este estado, ¿no? A lo que sería la subtraza, digamos, los sedimentos aplastados y deformados que quedan debajo de la impronta específica de la huella, cuando esta impronta, que es esto que ustedes ven acá, fue erosionada, ¿no? Entonces son 13 pisadas de 33 a 35 centímetros, un poco más grandes que una pisada de un ser humano. Esto tiene que ver porque es la subtraza, que siempre obviamente desplaza un poco más hacia afuera sedimentos, con 13 a 15 centímetros de ancho, con una distancia interpaso de 54 a 59 centímetros y con un ángulo de 160 grados, todo compatible con una trayectoria humana, una caminata humana, ¿no? Había una sola datación de procedencia incierta que había obtenido Aramayo, no sabemos exactamente de qué secuencia de estos niveles, que dio 12.000 años, y con Tom Stafford volvimos al lugar tratando de encontrar materia orgánica para poder datarlo, algún hueso, pero nada de esto fue posible. Estos niveles oscuros que ven acá no dieron materia orgánica. Entonces, lo que yo creo es que la evidencia arqueológica, geológica, paleontológica indica que en la región pampeana, por lo menos, los seres humanos habrían llegado a alrededor de 12.150, 12.200 años radiocarbónicos, es decir, unos 14.000 años calibrados, y que la única evidencia que podría ser un poco más antigua podrían ser estas huellas, porque además están representadas toda la fauna pleistocénica, y además estas huellas estaban en los niveles más bajos de esta paleolaguna. Pero no lo podemos confirmar porque las huellas están tapadas, no se volvieron a destapar y no hemos podido redactar el sitio. Ahora, si vemos en la región pampeana y hacemos un pequeño repaso de cómo se fueron dando las dataciones, creo que esto es bastante ilustrativo para apoyar mi idea de que el rompecabezas está bastante resuelto. Lo voy a hacer lo más rápido posible. En el 60, cuando Menguil y Bormir excavaron la Gruta del Oro y Margarita, estimaron una antigüedad sin carbono 14 en 7.500 años. Después Madrazo, a fines de los 60, encontró las puntas de proyectil del Cerro del Sombrero, puntas cola de pescado. Él pensó que, obviamente, se asimilaban con Fel, podrían estar cerca de los 10.000 años. Después, recién, en 1980, está la primera datación radiocarbónica, un hueso de Megatherium americanum, que datamos de Arroyo Seco, una de las primeras dataciones del Latir, en 8.470. Poco tiempo después, en el 80, está publicado, pero realmente la datación es del 82, es la primera datación de las puntas cola de pescado en la región pampeana del Cerro La China, que dio 10.720 años, ¿no? Posteriormente hay una datación de 12.350 en los 90 de la moderna, que la deseché, como ya dije, porque después la misma muestra fue datada y dio 7.000 años. Pero ya a partir de mediados de los 90 comenzamos a tener dataciones de 12.240 y de 12.070 para mamíferos extinguidos, Glossopteryx en un caso y un megamífero indeterminado en Arroyo Seco. Poco tiempo después tuvimos 3 dataciones de una misma tibia de Megaterio en 12.200, 12.155 y 12.179, o sea que esto permite consolidar bastante bien la edad de muerte de ese animal y para nosotros de la primera ocupación del sitio. Casi unos 20 años después tuvimos otra datación, la que yo mostré recientemente, de 12.170, sobre caballo americano, que es coincidente con la del Megaterio, y
esta es hoy en día la datación más antigua que tenemos para la región pampeana. Pero lo que vemos es que de la primera datación que hizo Fleckenheimer en los 80, que dio 10.700, 10.800, a los 12.100, pasaron 40 años y solamente aumentamos 1.200 años la antigüedad de los seres humanos en la región pampeana. Y en el medio, todo por acá, hay una serie importante de dataciones menores a 12.000 en un montón de sitios, ¿no? Algunos de los cuales ya mencioné. Si vamos a Patagonia, la situación es más o menos similar, ¿no? Fíjense que Bert, cuando excava en el 36 las cuevas de Fel y Paliaique, estima, en base a la depositación de los sedimentos, una antigüedad de 7.500 años. Después, cuando excava Fel y ve fauna extinguida y demás, también estima, a ojo de muy buen cubero, diríamos, en unos 10.000 años. En el 50 se crea el carbono 14 y un año después, Bert ya le manda una muestra que data Libby en 8.639 años, que es la primera datación de Paliaique, ¿no? Y creo que debe ser la primera de la Patagonia. Poco tiempo después, en el 60, está la primera excavación de Fel, 10.720 años, muy parecida a la que mencioné primero de Cerro La China, también con puntas cola de pescado. Poco tiempo después, en el 70, en el 68, va a filmar las cuevas y recoge una muestra más que lleva de vuelta a Estados Unidos y da esta edad de Cueva Fel, que es la más antigua, de 11.000 años más o menos 170, ¿no? Esto estaba más o menos tranquilo hasta que en principios de los 70, Kardich presenta esta datación de 12.600 años de la Cueva de los Toldos, que corresponde al nivel 11 y a unos carbones dispersos que había en el fondo de la cueva y que fue hecho, la verdad, por su hermano, un poco experimentalmente en Viena. Pero bueno, Kardich tuvo esta datación y la cuidó y se enamoró de la datación y nunca la replicó, ¿no? Entonces quedó un poco latente. Si bien está en muchos trabajos y fue considerado durante mucho tiempo como un piso cronológico para Sudamérica y para Patagonia, localmente siempre fue tomado, digamos, a partir de que pasaban los años y la edad no se replicaba, con ciertas dudas, con ciertas observaciones, ¿no? Bueno, después Mazzone presenta una datación de un nivel muy temprano en Tres Arroyos, en la isla de Tierra del Fuego, Cueva Lago Sofía en Magallanes, Prieto, otra datación de 11.500, Hugo Nami, Nakamura, presenta las dataciones de Cueva del Medio con una datación muy antigua de 11.120, había otras más antiguas que las desechan por outlier, no puedo explicar cada una de estas cosas en particular. Y cerca de los 2000, en el 99, Miotti presenta una nueva datación muy antigua de 12.890 para el nivel inferior, la unidad 6 de Piedra Museo. Posteriormente, Paunero excava Cerro Tres Tetas y Cerro Cueva Casa del Minero, unas cuevas con un contexto muy, muy claro, muy concreto. Estas dataciones son de alta calidad y da edades entre 11.560 y 11.000 años aproximadamente. Tiempo después, con James Steele hicimos una reevaluación de estas dataciones antiguas, gracias obviamente a la colaboración de Miotti, Paunero, Mauricio Mazzone y Prieto, y pudimos redatar. En algunos casos datamos la misma muestra, en otros casos muestras que estaban asociadas, y en ningún caso pudimos replicar las dataciones muy antiguas, ¿no? Lo que nos dio a nosotros la redatación con técnicas muy precisas de aquel momento fue dataciones de 11.087, entre 11.000 y 11.087 como las más antiguas, ¿no? Entonces, Water y Stafford redataron después Cueva Fel también, casi lo mismo que Fel, que lo que había datado Bert. Y lo que tenemos ahora, en el 2000, es que las dataciones más antiguas de Patagonia están entre 11.000 y 11.100, ¿no? Que es una edad muy cercana a la del fogón que había datado Bert acá en 1969. O sea, del 70 al 2020 pasaron 50 años y a pesar de que ha habido unos picos que no pasaron los 13.000 años, la datación más antigua para los primeros seres humanos en Patagonia sigue siendo lo mismo.
Ahora, si vamos rápidamente, porque ya estoy acercándome al punto crucial donde va a estallar todo, si vamos rápidamente a Colombia y al norte de América del Sur, vemos que en los 50 comienzan las primeras excavaciones de los sitios tempranos, ¿no? Esta personaje pionero, José María Cruxen. En los 60 los trabajos de Correal, Hert y Van der Hamen, los abrigos de Tequendama, El Abra, muy, muy conocidos. En los 70 Alan Bryan y Ruth Grun rescaban Taima Taima con Cruikshank y con Oxenius, hasta el 80 más o menos que Correal también excava Tibito. Entre los fines de los 50 y los 80 hay un grupo de investigadores y de excavaciones que dan edades relativamente altas para aquel momento para estimar el poblamiento de América, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la secuencia de dataciones en América, en el norte de América del Sur? Tenemos la primera datación antigua de 12.400 años, en el 69, del Abra, que es una datación que los mismos autores plantean que era una mezcla de carbón y suelo y que los artefactos que estaban ahí no era claramente si estaban ahí asociados o podrían haber sido introducidos, ¿no? Podrían haber venido de niveles superiores. Pero, digamos, de movida pusieron la vara bastante alta, ¿no? 12.400 años antes del presente, lo que ya era en aquel momento una edad claramente preclovis. Después, Tamers data las excavaciones que había hecho Cruikshank en Tahuatahua, y da una serie de dataciones, sobre todo la inmensa mayoría de ellos sobre suelos, entre 12.580 y 13.390, que más o menos promedia en aquel momento en 13.000. Posteriormente están las investigaciones de Hert, que da otra datación del Abra de 11.211, ya para los niveles más consolidados con industria humana, ¿no? con industria lítica, más seguro que la fecha anterior de 12.000. Correal excava Tibitó en el 80. Una cosa que me estoy olvidando de decir es que este punto que está acá está marcado en el 76. Estas son las excavaciones que hizo Alan Bryan y Ruth Grun en Taima Taima, que sacaron más dataciones radiocarbónicas y una excavación muy buena, muy bien hecha, con mucha prolijidad, y ellos estiman, en base a las dataciones nuevas y a las anteriores, que el mastodonte que estaba ahí, el gonfoterio que había sido muerto y probablemente procesado, la edad de este evento estaría en unos 13.000 años aproximadamente. Después hay una serie de... Entonces, esta edad de 13.000 años de Taima Taima sigue acá con puntos punteada, porque de alguna manera, si bien en aquel momento tenía bastante sentido y todo, después no fue replicada ni fue redatado el sitio, cosa que nosotros sabemos hoy que es bastante importante porque se ha mejorado sustancialmente, no tanto los métodos de detección del carbono, pero sí los de pretratamiento, ¿no? Entonces hay una serie de dataciones como los de OXE 80, que dan 10.840 en Las Vegas. Después está la datación de 16.400 años de Pubenza, que se escapa un poco de todo esto y que ya está publicado por ahí, no voy a extenderme. Yo creo que el sitio tiene que estar mejor publicado y todavía la asociación es dudosa, ¿no? Debería haber más estudios geológicos y tafonómicos para confirmarla. Por eso la puse en signos en línea punteada. Después está la datación de Salgado de 12.910, que también ha sido cuestionada. La primera datación fuera de el Jobo, fuera de Taima Taima, con una punta de tipo el Jobo, que la hace Arturo Jaimes en el sitio Elvano y da 10.700 años. Las dataciones acá se empiezan en la década de los 80 y de los 90, hay una cantidad importante de investigaciones, sobre todo a partir de los 90, ¿no? Carlos López en el Magdalena, Neila Castillo y Aceituno en el río, en el Porce, Salgado, Rodríguez en la cordillera central, Nieco. Entonces todos ellos van encontrando sitios que van datando, en este caso Cuba por Marta Cano en 10.619, y en una evaluación de las dataciones de América del Sur que hacen de la zona de Colombia,
Venezuela y Ecuador, que hacen Delgado y colaboradores, llegan a la conclusión de que de todas las edades la más probable sería la de 11.740 como la edad máxima para la región y la toman como la primera edad confiable, digamos, ¿no? Sin embargo, los estudios recientes, ahora voy atrás. Sin embargo, los estudios recientes de Brunella Mutillo han traído bastante dudas sobre los artefactos asociados con los huesos de Mastodon. Entonces, no está tan claro ahora que todos esos artefactos, todos esos restos que estaban asociados en este nivel de Tibito estén representando realmente la primera experiencia, primera ocupación humana, ¿no? Y después, recientemente, bueno, el Cerro Azul en la Lindosa con dataciones de 10.280. Lo que quiero decir para cerrar esta parte es que esta datación de 13.000 años de Taima Taima nunca fue replicada y que todas las dataciones que vinieron desde 1970 y pico hasta el 2000, casi 50 años, han dado siempre por debajo de los 11.000 años, ¿no? Entonces, desde que Correal, Van der Hamen, Hert excavaron en los 60, pasando por todos estos colegas que excavaron en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, los que ustedes ven ahí, Marta Cano, Ardila, Carlos López, Héctor Salgado, Nela Castillo, Mora, Ñeco, Grot, hasta llegar a las recientes investigaciones de Aceituno, Morcote, Iriarte y Robinson en la Lindosa, que dieron dataciones radiocarbónicas de 10.700 años asociados a contextos selváticos con estas pinturas rupestres, algunos de los cuales ellos plantean que representan fauna pleistocénica. ¿Qué pasó? ¿Encontraron dataciones más antiguas a 12.500 años? No, no encontraron. Pasó lo mismo que en la región pampeana y lo mismo que en Patagonia. Entonces lo que tenemos ahora es que la señal humana más clara, continua, para América del Sur arrancaría, según los estudios que estamos haciendo la inmensa mayoría de los arqueólogos, en unos 14.000 años radiocarbónicos, 14.500 años calendáricos antes del presente, unos 12.000 años radiocarbónicos antes del presente, ¿no? Esta es la curva más o menos que estamos armando con Prates, Iván Pérez y yo, y que está en prensa en un trabajo que esperemos salga pronto. Y esta curva lo que muestra es que hay un periodo inicial de muy baja señal humana entre 14.500 y 13.000 y que a partir de ahí la señal humana aumenta significativamente y esto podría estar relacionado a la cola de pescado y a probablemente unas nuevas estrategias en la matanza, en la captura de los animales pleistocénicos, ¿no? Y después la señal esta se mantiene más o menos continua y creciendo despacio. Estos picos son productos del artefacto. Esto no lo voy a desarrollar ahora, pero estas curvas ahora están siendo tratadas con algunos modelos estadísticos para eliminar algunos defectos que produce esta suma de probabilidades y estos programas estadísticos muestran más o menos lo mismo, aunque, como dije, eliminan las curvas. Seguramente Luciano Prates lo va a explicar en su conferencia la semana que viene. Y para ir cerrando ya, si vamos a la cuarta línea de evidencia, que eran los restos humanos más antiguos, encontramos que en el cono sur los restos humanos más antiguos son estos que ustedes ven acá, no sobrepasan los 10.500 años radiocarbónicos, ¿no? Los rieles en Chile, Cueva Candonga, un hallazgo antiguo de castellanos en Córdoba, y el Arroyo Frías, que es un hallazgo también de 1872-73 de Ameguino, que redatamos y dio 10.300 años. Si nos vamos al norte de América del Sur, vemos que los restos humanos más antiguos están en 8.250, en Oxe 80 de Karen Stotter, y en Patagonia los 9.270 del sitio Baño Nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que la señal humana de resto humano más antigua está en los 12.500 años calendáricos aproximadamente. Si esto lo comparamos con la curva anterior, vemos que hay bastante congruencia. Hay un periodo donde hay poca gente, y esto obviamente tiene que ver con las posibilidades de que queden restos humanos. Es bastante menor. Cuando aumentó la gente, aumentó el depósito de restos humanos. Estos comienzan a ser visibles a los niveles de muestreo de la arqueología contemporánea y después sí generan una señal continua.
Y si esto lo vemos desde otra perspectiva, ya estoy terminando, y es que olvidémonos de estas son las regiones de América del Sur, estos círculos rojos, olvidémonos, que es un cálculo estadístico que seguramente les va a mostrar Luciano, pero los triángulos de color son la edad calibrada segura más antigua para cada una de estas regiones. Y las cruces son la edad más antigua calibrada para el resto humano más antiguo. Y nosotros vemos que hay siempre más o menos una distancia relativamente igual, con alguna variación obviamente, entre el primer artefacto que aparece asociado a algo que podemos decir es ser humano a un hueso humano. Y esto es obvio, ¿no? Porque a lo largo de la vida de una persona, de un cazador-recolector, esta persona genera miles y miles de artefactos y restos de fauna, fracturados, quemados, machacados, mordidos, pero genera un solo esqueleto humano, su propio esqueleto. Entonces, la densidad de restos que va a dejar en los primeros momentos va a ser muy alta hasta que esta densidad de restos se transforme en algo tan alto que comiencen a ser también frecuentes los hallazgos de restos humanos. Para ir terminando ya, alguien podría decir también, como se ha discutido, que la ausencia de restos humanos en los periodos más tempranos de poblamiento puede deberse a varios factores, incluso a que en estas etapas primarias de colonización la gente no esté enterrando o que estén cremando o que haya algunas prácticas funerarias que impidan la preservación de los restos humanos. Esto puede ser posible, pero deberíamos también encontrar restos humanos depositados naturalmente en los sedimentos de la misma manera que encontramos megaterios, gliptodontes y cánidos, o sea, que correspondan a lo que se llama el bone rain, ¿no? La lluvia de hueso, los huesos que se depositan naturalmente en la superficie del terreno y que son incorporados en los sedimentos como producto de la muerte natural de los individuos. Y nada de esto ha pasado. Entonces, para resumir en 3 palabras más, ¿qué es lo que creo? Que el rompecabezas está bastante completo y que ya tenemos las principales preguntas respondidas. Sabemos que los primeros seres humanos llegaron de Asia, que tuvieron un tiempo aislados en algún lado, probablemente en Beringia, para formar los haplogrupos fundadores. Para que esto suceda tendrían que haberse aislado en sus poblaciones progenitoras asiáticas. Sabemos que probablemente pasaron hace unos entre 16 y 18 mil años desde Beringia hacia el resto de América y que tuvieron una expansión muy rápida y que homogéneamente estos haplogrupos poblaron América, aunque después hubo obviamente divergencias que tienen que ver con mutaciones, adaptaciones y demás. Y que este proceso sucedió muy rápido. Esto creo que es lo que sabemos ahora. ¿Qué es lo que pasa también? Es cierto que hay algunas piezas de este rompecabezas que a veces no están encajando. Por ejemplo, sitios que están con dataciones que son contemporáneas a la última glaciación o incluso previas por varios miles de años. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo creo? Que en general la mayoría de estos sitios tienen algún problema, estos sitios anteriores, digamos, a los 16, 17 mil años calendáricos antes del presente. No se presentan como evidencias muy nítidas. Todos los sitios tienen problemas, esto está claro. Yo no creo que haya sitios así donde se pueda defender toda la evidencia forever and ever. Pero también creo que hay sitios que son más complicados que otros y hay sitios que tienen mucha pobreza de evidencia, de asociación y de agencia humana, ¿no? Generalmente estos son los que tienen antigüedades superiores a los 16.000 años. Pero para cerrar y para usar la metáfora del rompecabezas, yo creo que estos sitios pareciera que fueran piezas de un rompecabezas que si machacamos y apretamos, las podemos meter en el rompecabezas, en el huequito que nos falta, en el huequito este que queda, si les pegamos unos martillazos. Pero una vez que los metemos, el problema que hay es que no hacen sentido con todo el resto del rompecabezas, la figura no pierde sentido. Con esto quiero decir que hay una responsabilidad también en aquellos que están planteándonos ocupaciones muy antiguas, que desdibujarían todo este rompecabezas que estamos armando entre muchos, en proponer modelos alternativos que expliquen cómo fueron las cosas para que hayan llegado seres humanos a Sudamérica hace 30, 40, 50 mil años y antes, por ejemplo, de que hayan llegado a Bering o al noreste de Siberia
o incluso antes que hayan llegado sin haber dejado ninguna evidencia de hueso humano en esos 20, 30 o 40 mil años. Si no hay ningún hueso humano datado en más de 10.500 años radiocarbónicos en América del Sur, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad que creo que también tienen que asumir aquellos que están planteando modelos muy, muy antiguos, que yo, digamos, no digo que no haya que seguir investigando en el tema, no quiero con esto decir que como llegamos a armar el rompecabezas seamos optimistas y nos olvidamos del tema. Seguramente hay muchas más cosas que investigar, pero lo que hay que hacer ahora es una sintonía fina, todavía quedan algunas preguntas importantes para hacernos, pero creo que esas preguntas importantes no son cuándo llegaron. Creo que hay pocos milenios de diferencia entre lo que sabemos ahora y lo que al cabo de un tiempo podremos llegar a saber, podemos llegar a confirmar como primer arribo de los seres humanos, ¿no? Las preguntas que yo encuentro que están dando vueltas todavía son cómo explicar una radiación tan rápida, cómo explicar un poblamiento tan rápido, cómo explicar una diversificación tecnológica y adaptativa, ¿no? En poco tiempo, y evidentemente también la genética acá nos va a ayudar bastante en este proceso. Entonces, nada más, creo que este es más o menos lo que quería decirles, y sé que me pasé un poquito, lo lamento, pero supongo que César con sus comentarios aclarará un poco todo lo que yo quise decir. Gracias. Gustavo, bueno, muchísimas gracias. Gustavo, muy clara la exposición. Y para no extendernos más, vamos a invitar directamente a César para que haga su comentario, y si nos queda tiempo, vamos a pasar a algunas preguntas y invitamos a los participantes a que si tienen alguna pregunta concreta sobre la conferencia de Gustavo, que por favor la escriba, que nosotros vamos a tratar de compilarla para hacérsela luego al final. Gracias. Perfecto, así que nada, César, adelante con tu comentario y bueno, estaremos atentos entonces a los comentarios en vivo de los participantes, de los asistentes. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, me siento, la verdad, muy honrado por esta invitación. Agradezco a María y a Juan Guillermo, porque realmente me hace muy feliz poder conversar, dialogar, ¿no es cierto?, como dice el título de estos encuentros, especialmente junto a Gustavo Politis, porque me siento muy cercano a gran parte de las interpretaciones que él ha mencionado con respecto a elementos específicos de los sitios arqueológicos, formas de trabajo y cómo encarar y cómo presentar aspectos regionales con respecto al comportamiento del registro arqueológico. Entonces, en mis palabras, difícilmente yo voy a polemizar con Gustavo, porque son muchos aspectos los que nos unen con respecto a la interpretación de las cosas, ¿no? Me siento muy a gusto intelectualmente con el rigor de estas evaluaciones, tanto del registro como las regiones, les dije, y muy feliz de esta oportunidad. Entonces, mi comentario va a querer aludir, ¿no es cierto?, a la larga, ¿no es cierto?, de este comentario breve que he preparado, es cuáles son las perspectivas que se abren si es que ya sabemos, ¿no es cierto?, cuándo ingresaron las primeras poblaciones a las distintas regiones de Sudamérica, ¿no? Y sobre todo me quedo con esta última parte que ¿cómo se llama?, que aludió Gustavo, y en las reflexiones, yo conversé hace unos días con él, pero también en las reflexiones que me surgen después de haber escuchado esta hermosa charla, trato de recordar, bueno, dónde había escuchado yo también una perspectiva similar. Y recuerdo que en el año 2003, el arqueólogo Robert Kelly tituló un artículo en la revista Quaternary International, quizás sabemos cuándo la gente ingresó por vez primera a Norteamérica y qué significa si ya lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí ese artículo me marcó mucho y por eso me gusta tanto esta presentación que he escuchado de parte de Gustavo, porque se abre una inmensa posibilidad
¿no es cierto?, de temas y de discusiones que nos permitan dar un paso más adelante cuando estamos ya o cuando nos permitimos, ¿no es cierto?, discutir otras perspectivas que no sean solo la antigüedad de los sitios. Y quiero desarrollar un poquito este punto. De esta charla escuchamos muy interesantes comentarios respecto a una actualización de los puntos centrales del paleoambiente y de las posibilidades que se abren, ¿no es cierto?, para los seres humanos en el ingreso a las regiones. Gustavo nos habló de la genética, entender la genética de poblaciones para los arqueólogos de todos los periodos, ¿no es cierto? Pero saber, particularmente para quienes nos interesa lo más temprano, es súper importante, es muy fundamental y es muy, muy bueno entenderlo y estar al día con eso. Luego nos habló de la arqueología y de la bioantropología, ¿no? De cómo las regiones han ido clasificando o organizándose en función de distintos hallazgos, y esos hallazgos han sido sumamente importantes en las trayectorias de las regiones, pero solo cuando los hemos podido datar consistentemente podemos entender trayectorias. Entonces, me recuerda lo que escucho de Gustavo, que hace este análisis muy acucioso de la zona pampeana, ¿cómo se llama?, del norte de Sudamérica, y también este análisis que hace de los hallazgos tempranos para la zona de Patagonia. Y yo recuerdo que en algún momento también trabajando el tema de las distribuciones radiocarbónicas, uno puede encontrar una tenue señal de los seres humanos, ¿no es cierto?, más antigua, pero luego la explosión o la mayor cantidad o la mayor recurrencia a nivel regional posee un patrón. Y ese patrón no solo se ven en las regiones que Gustavo aludió. En algún momento me tocó hacer un artículo también invitado por Gustavo y por Luciano Prates respecto a las edades más antiguas del poblamiento en Chile, y a raíz de eso, uno de los elementos que observé era que precisamente hace 13.000 años atrás, años más, años menos, ¿no?, uno veía una presencia consistente en todas las regiones de Chile del poblamiento, ¿no es cierto?, del primer poblamiento. Hay obviamente datos anteriores, es por todos conocido, ¿no es cierto?, las evidencias de Monteverde II, ¿no es cierto?, que retrotraen el poblamiento un poco más, pero esas pueden ser entendidas como las primeras evidencias más tenues de la presencia humana, que después, ¿no es cierto?, explotan o aparecen con real redundancia en cada una de las regiones que uno evalúa. Entonces, este ejemplo, este análisis que hace Gustavo, a mí me parece muy pertinente y me parece que nos permite, ¿no?, crecer en cuanto a qué es lo que queremos, ¿no es cierto?, aludir, ¿no? No quiero que se me malinterprete en el sentido de que no pienso que la edad más antigua de un sitio o las edades más antiguas de algunos sitios no sean importantes, ¿no? Tanto sitios más antiguos como las edades más antiguas de una región tienen que ser evaluadas, tienen que ser sometidas a importantes escrutinios, y es súper interesante, ¿no es cierto?, leer, reflexionar, debatir, ¿no?, en función de la precisión radiocarbónica, de si las dataciones están asociadas, si esa asociación es conductual o es solamente espacial, ¿no? Hay una serie de elementos que son sumamente relevantes, ¿no?, al discutir la antigüedad de un poblamiento de una región. Pero les quiero aludir, ¿no es cierto?, a qué potencial hay cuando ya podemos saltarnos esa discusión inicial y podemos enfrentarnos a
nuevas perspectivas que creo yo que son sumamente interesantes. Me pasó una experiencia personal en un simposio, en dos simposios a los que asistí en el Congreso UISPP de París hace unos años atrás, en donde se presentaron en paralelo, por suerte pude ir a dos simposios que trataban precisamente del poblamiento más temprano de América. Y en los dos simposios tenían visiones completamente distintas y fue muy interesante esa posibilidad de compararlos. En un simposio se evaluaron los problemas asociados al registro arqueológico, los datos regionales y se conversaron respecto a modelos, ¿no? Se conversó respecto a cómo funcionan modelos arqueológicos y modelos antropológicos en relación, ¿no?, a cómo interpretar el dato. Y el otro simposio fue muy interesante también, pero solo se centró en lo más antiguo. Y la organización de los trabajos, ¿no es cierto?, fue cada vez superándose más en la medida que pasaban las presentaciones, cada vez se presentaba un sitio más antiguo y se buscaba en el fondo reflejar, ¿no es cierto?, cómo se empujaba hacia atrás el límite, ¿no?, el límite temporal solamente. Había como una intención de reflejar esta situación de retrotraer el límite temporal. Y como bien Gustavo aludió, todos los sitios que se presentaron en ese momento, había un elemento que los reunía, que era que las evidencias eran muy discutibles, eran tenues, eran interpretables de distintos modos. Entonces, una de las ventajas que yo percibo al momento de optar por esta visión o esta idea que hacia el final nos presenta Gustavo, es precisamente que liberarnos de la discusión del tiempo, de la discusión de lo más antiguo, no del tiempo, pero sí la carrera por lo más antiguo, nos abre una serie de posibilidades para discutir otros aspectos arqueológicos que me parece que son sumamente relevantes. Y me permito, porque este tema a mí me ha venido apasionando, ¿no es cierto?, hace tiempo. Entonces, me permito leerles un muy breve párrafo que escribimos en una editorial junto con Rafael Suárez y Luis Borrero, a raíz de un simposio que organizamos para un congreso de la Sociedad Americana de Arqueología en 2016 en la ciudad de Orlando. Y dice así, esto es una traducción libre, ¿no? A lo largo de las pasadas 2 décadas han habido significantes avances en el estudio del poblamiento inicial de Sudamérica. Nuevos abundantes sitios han sido descubiertos tanto en áreas conocidas como en áreas nuevas, y hay una importante cantidad de datos cronológicos que han sido obtenidos por los investigadores. Actualmente, el mapa del Pleistoceno-Holoceno temprano de Sudamérica, tanto a nivel de sitios como a nivel de paisajes, muestra puntos, ¿no?, en la mayoría de las regiones, y los investigadores pueden evaluar cuáles áreas han sido sujetas a una investigación sistemática y qué áreas permanecen aún sin estudiarse. Sin embargo, la investigación arqueológica en el continente sudamericano se ha enfocado principalmente en la descripción de los contextos tempranos y en el estudio de estos sitios en particular, y la mayoría de los esfuerzos han sido puestos en validar los sitios y las asociaciones que ahí se encontraron y su asociación con actividad antropogénica y los marcos cronológicos en donde estas ocupaciones ocurrieron. Y lo que nosotros planteamos es que una vez que nosotros reconocemos la distribución de los sitios en el paisaje, los restos de subsistencia excavados en los sitios, los conjuntos artefactuales, y una vez que validamos la calidad del dato, nosotros tenemos necesariamente que dar un paso adelante en entender estos contextos y las asociaciones en perspectivas regionales, ¿no es cierto? Y esa es
lo que precisamente me parece que debe ser un paso a seguir, ¿no es cierto? Una perspectiva que nos abre la posibilidad de poder entender, bueno, qué sitios son contemporáneos unos con otros, qué sitios asocian los contextos, en qué lugares se emplazaron diferencialmente. Hay unos ejemplos muy lindos de Gustavo de cómo se diferencian en La Pampa los sitios a cielo abierto, ¿cómo se llama?, en áreas cercanas a los arroyos versus aquellos en las serranías de Ventania y Tandilia, ¿no? Que algunos ocurren en bajo reparo rocoso. Discutir diferencias, similitudes de sitios que ocurren contemporáneamente en una región y empezar a preguntarnos preguntas que son arqueológicas por un lado, pero también con un fuerte contexto antropológico, ¿no? Con una idea de entender, ¿no es cierto?, cuáles fueron las conductas humanas del pasado que dieron posibilidad, ¿no es cierto?, a esta diversidad de sitios arqueológicos, ¿no? Para evaluar la antigüedad de un sitio hay que ir caso a caso, hay que hacer detallados estudios de sitio y hay que hacer muy buenos reportes. ¿Y quién más que Gustavo para habernos enseñado eso? Tuve el privilegio de hacer un comentario a su libro de Arroyo Seco, ¿no es cierto?, que junto con otros investigadores hicieron una monografía excepcional, ¿no es cierto?, con respecto a este sitio tan importante. Entonces, sin duda el paso del escrutinio, de validar los sitios o de refutar las evidencias es fundamental, pero creo que charlas como esta nos permiten dar un paso, mirar hacia adelante y tratar de preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Como lo menciona Kelly y como me imagino que también es una de las preguntas, ¿no es cierto?, de Gustavo. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad y doy, paso a que los organizadores hagan lo que viene ahora. Muchas gracias, César. Muy amable. César, mil gracias, de verdad. Mil gracias a Gustavo también. Creo que tenemos el tiempo muy acotado. Estas transmisiones de YouTube nos cortan en el tiempo que está programado. Así que vamos a dejar, María, una pregunta que es como la que ha rondado en los comentarios que se han hecho en vivo hacia Gustavo y que tiene que ver justamente con esos sitios que tienen fechas más tempranas, cómo encajan en este rompecabezas y sobre todo pues en ellos ha sido muy insistente y lo menciono aquí Arturo Jaimes, que trabaja el tema y que ha insistido en esta cuestión. Si efectivamente ya como tú lo planteas, el rompecabezas está listo, no pensamos más en el tema de antigüedad y nos concentramos en otros temas, o si efectivamente queda alguna puerta, una ventana abierta para referirse a estos sitios más tempranos que no encajan en este rompecabezas. A ver, primero la buena noticia es que tenemos 10 minutos más, nos dice Ricardo acá, así que podemos usar unos 20 minutos para contestar preguntas, entiendo. Así que no me voy a apurar ni correr. Y podemos darle curso a las preguntas que vayan surgiendo y me da la oportunidad de ser un poquito más claro y explícito en algunas cosas. Yo creo que, como hemos mencionado con colegas, con Borrero, con María, ¿no?, y con César, los sitios los sitios no se aceptan ni se rechazan, ¿no es así? Los sitios están en continua discusión y son fluctuantes y la evidencia va, viene y tiene que ser repensada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo de esos sitios de Piauí sobre todo, ¿no? Que son sitios que tienen que seguir siendo trabajados, por supuesto, hay mucha información ahí, pero que todavía no logran cumplir una serie como de requisitos fuertes que nos lleven a tirar el rompecabezas. No es solamente aceptar estos sitios, es tirar todo el rompecabezas que tenemos. Si hubiera gente hace 50.000 años o 40.000 años en Piauí, eso quería decir que tenían que haber estado en Asia antes. ¿Sí? Y antes no hay gente. En 50.000 años están ni cerca, es decir, no están llegando a Bering, todavía no lo ven ni el horizonte. ¿Sí? Entonces,
No hay sitios en Norteamérica que tengan esa antigüedad, no hay sitios en Alaska que tengan esa antigüedad. No hay un solo hueso humano desde el 50.000 hasta el 10.500 en América del Sur. Si hubiera habido gente hace 50.000 años en América del Sur, ¿qué pasó con esas poblaciones? ¿Dónde están, digamos? Genéticamente, qué pasó? ¿Se extinguieron? Si se extinguieron, ¿dónde están los huesos de esa extinción? Como dije la otra vez, si la gente pueden haber enterrado, ¿no? Pueden haberlos cremado y demás, pero hay un depósito natural de huesos que tiene que haber quedado. Entonces, lo que yo creo de estos sitios es que obviamente hay que seguir excavándolo. Boeda y Vialú y toda la gente que los está excavando merecen todo el respeto del mundo, pero lamentablemente me parece muy difícil de meter esa evidencia en la cronología que se plantea, porque esto nos llevaría a repensar totalmente lo que estamos planteando hasta ahora en base a 4 líneas de evidencia, como ya vengo diciendo. Para hacer una analogía, es como si un paleontólogo, encontrara en el Pleistoceno un hueso de dinosaurio. Él me puede explicar 200 millones de veces que estaba in situ. Me puede decir que el dinosaurio estaba ahí, en el Lujanense, que él lo vio, que no estaba removido, que hizo estudios tafonómicos, geológicos, microestratigráficos y todo. Pero me tiene que explicar cómo hizo ese dinosaurio para cuando sabemos por toda la paleontología que se extinguió en el Jurásico, en el Cretácico, y llegó hasta el Lujanense, hasta el Pleistoceno final. Entonces la carga de la prueba de alguna manera se invierta, ¿no? No es solamente la demostración de que es un sitio válido y que la estratigrafía y la cronología están bien, sino que tiene que hacérmelo encajar con el resto del rompecabezas, porque si no, me parece que es un poco, es un poco injusto el tema, como el sitio del Ceruti Mastodon, ¿no? O sea, si había gente hace 100.000 años en Norteamérica, ¿qué pasó con esa gente? A ver, no quiero cerrar ninguna puerta con esto. El día de mañana por ahí aparece un esqueleto de 47.000 años y tenemos que arrancar y dar todo de vuelta. Eso es la ciencia y por suerte es así la ciencia, ¿no? Pero simplemente quiero decir que el estado actual del conocimiento, con lo que sabemos, me parece que el problema de la cronología y de dónde vinieron está relativamente resuelto, que ahora estamos pasando a la sintonía fina. Quedan estos sitios dando vueltas, hay que seguir observándolos. No sé, hay que seguir viendo, hay que seguir trabajando sin ninguna duda. No quiero rechazar nada, ni quiero decir que no sirva nada. Son colegas que trabajan mucho y fuerte y a los que respeto mucho. Pero lamentablemente creo que los resultados de sus investigaciones no encajan en modelos generados por múltiples evidencias acumuladas en los últimos 50 años. Gustavo, muchísimas gracias, ¿no? Sin duda, aclaras enormemente pues, los comentarios que reunimos en varios de los asistentes a la conferencia. Sin duda, es un tema que genera aún muchas polémicas, pero está claro que hay una fuerte evidencia que empieza a darle sentido a este tema y como bien dices, la ciencia es así y en algún momento si aparece algo que lo contradiga, pues se presentará y llevará a replantear lo que hasta ahora se ha propuesto. Así que no sé, María, si tú quieres agregar algo, César. No, de mi parte no, que por supuesto agradecer, seguramente quedarán muchas preguntas y muchos comentarios sin hacer, pero bueno, tenemos solo 5 minutos más. No, tenemos 10 minutos más, María. Tenemos hasta el 40. ¿Tenemos hasta el 40? Sí, hasta 6:40, 8:40. Bueno, si querés, podemos retomar alguna de las preguntas. Había una pregunta que, Gustavo, que podría plantearse también y que tiene que ver, bueno, están las líneas de evidencia que has manejado y alguien hacía referencia a las lingüísticas. ¿Cómo encajaría la lingüística en este rompecabezas? No sé, no sé, digamos. Es claramente, América es un lugar de mayor diversidad lingüística en el mundo, ¿sí? Y eso es un enigma también para los lingüistas. No tengo explicación para esto y no soy especialista y la verdad que no podría decir nada coherente sobre eso. Lo que sí, perdón, no sé si César quiere agregar algo. Capaz que tiene alguna data más importante. O sea, cualquiera puede tener data más importante que la mía, porque la mía es igual a 0, pero digo, por ahí César puede decir algo. Hay otra... ¿Sí, César?
Sí, no, yo tampoco me reconozco como especialista o muy ducho en esos temas, pero sí eh, en general, todos los estudios filogenéticos, genética, ¿no? Lingüística, etcétera, hay posiciones encontradas de aquellos que plantean antigüedades muy grandes y otras que son mucho más conservadores. Y tiene que ver todo con cómo ajustar la metodología con respecto a cómo hacer los cálculos. Y yo creo que en eso la arqueología tiene mucho que decir. El trabajo de campo que hacemos nosotros tiene mucho que decir al respecto, porque somos el ancla, ¿no? El ancla de este tipo de estudios, ¿no? Sin recoger los datos de forma prolija, acuciosa y las asociaciones que los arqueólogos encontramos en terreno, los genetistas no podrían tener, ¿no es cierto?, el anclaje, ¿no?, de sitios como Arroyo Seco, que tiene todos los esqueletos humanos, ¿no? Y otros sitios que podemos mencionar que permiten calibrar este reloj, ¿no es cierto? Gustavo creo que lo aludió en algún momento. Entonces, me parece que es fundamental ese diálogo y no tomar una forma de reconstrucción de la antigüedad por sobre otra, sino tratar de reconciliar, ¿no?, las potencialidades metodológicas que tiene cada una de estas líneas. Bueno, ¿querías agregar algo? Por favor. No. Iba a tomar una de las preguntas, si querés. Dice, Gustavo plantea una sola ruta de ingreso. Dice, ¿y otras alternativas posibles no se podrían considerar en este modelo? No, porque la alternativa posible que podía haber sido por el Atlántico o por el Solutrense no tiene ningún sustento genético, o sea, no hay ninguna haplogrupo, subhaplogrupo o microsatélite o lo que sea de poblaciones europeas. Todos vienen de ancestros asiáticos, con excepción de dos trabajos de Ravagan y Skoldud que planteaban en unas poblaciones contemporáneas de Brasil que habría un grupo, un pequeño linaje que estaría relacionado con Australasia o con unos esqueletos del Paleolítico asiático, que fueron planteados hace unos 5 o 6 años, que se llamó población Y. ¿Sí? Pero ninguno de los trabajos recientes hechos sobre White Genome encontraron nada. O sea, todos los trabajos últimos, en los últimos 5 o 6 años, hechos con estudios de ADN nuclear y mitocondrial, muy completo, no encontraron nada. Entonces, algunos han planteado que esto puede haber sido algún defecto del artefacto, digamos, algún defecto del análisis, ¿no? O, como se planteó originalmente, que pueden haber sido un grupo, alguna población muy relictual, no que venga de Australasia a América, sino que esté relacionado con el grupo ancestral que dio origen a los americanos iniciales, ¿no es así? No una migración, sino una ancestralidad latente en el grupo asiático del cual se desprendieron los americanos que se quedaron veraneando en Beringia durante la glaciación. Quería volver a dos cosas. Una que dijo César. A ver, dos cosas quiero comentar brevemente. Por ahí en una, alguien preguntó, vi ahí, que cómo encaja Monteverde en esto. ¿Alguien puede ser que haya preguntado eso? Sí. Yo no sé si fue muy explícito, pero Monteverde encaja, porque de hecho Monteverde tiene una antigüedad de 14.500 años calendáricos, 12.500 radiocarbónicos, que es justo donde empieza la curva, digamos. Monteverde, Huacaprieta, Arroyo Seco, están entre 14 y 14.500, y es ahí donde tenemos las señales más claras. Monteverde 2, no los sitios, ni Monteverde 1, ni Chinchihuapi 1, ni los niveles anteriores a 14.500, que yo creo que todavía tienen que ser validados con más investigaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a lo que decía César, es que creo que para cualquiera de todos estos estudios, ¿no?, de los genéticos y arqueológicos, nosotros tenemos un papel central. O sea, nosotros somos los dueños del tiempo, nosotros somos los que sabemos de dónde sacamos las cosas, con qué está asociada y toda la precisión y cuidado que le estamos poniendo cada vez más para adaptar nuestros sitios, ¿no? Y eso es una cuestión exclusiva de los arqueólogos y de nosotros que estamos trabajando con temas de poblamiento, que somos mucho más cuidadosos, mucho más obsesivos que cualquier otro.
Entonces, la calibración del tiempo en todo esto es patrimonio nuestro, digamos. Este es nuestro as de espada, para los que sepan jugar al truco. No sé si en Colombia se está jugando al truco o no, pero esa es nuestra cosa fuerte. Y como decía César, somos muy necesarios para calibrar, para que los genetistas calibren esto, para que los bioarqueólogos calibren esto, y también para que los que estudian estudios paleoambientales, ¿no?, calibren lo mismo. Muchas gracias. Hay algunas preguntas y hay un comentario. Te voy a leer una pregunta y después hay un comentario insistente que lo voy a hacer. Dice, ¿qué lugar habría para la tecnología lítica en el debate sobre el poblamiento de América del Sur? Bueno, yo creo que es central, digamos. Me parece que es central. Yo creo que el primer pantallazo que diría es que pareciera que en América del Sur hay una primera ocupación, esta primera ocupación pionera, exploratoria, es la que estaría, ¿no? Que salvo el caso de Monteverde, en los demás sitios que tenemos en Pampa y Patagonia y en el norte también, salvo el Jobo, sería pre-cola de pescado, ¿no? O sea, una industria lítica con otros modelos de puntas o con muy pocas puntas, digámoslo así, ¿no? No quiero decir sin puntas porque sería muy difícil de sostener. Y después me parece que la explosión de modelos de punta de proyectil que se dan a partir del 11.000 radiocarbónico, con las puntas cola de pescado, con el tigre, paiján, probablemente el jobo. La edad de las puntas del jobo en Venezuela, por lo menos, yo hoy me quedo con la datación de Arturo Jaimes de 1.700 años y dejo la de 13.000 en un limbo, ¿no es así? Hasta que se puedan hacer estudios más sistemáticos y más contemporáneos en la datación de Taima Taima y los sitios asociados. Ok. Y después hay un comentario que dice, pregunta, si tras 150 años de trabajo en Pampa y Patagonia, sí, el rompecabezas está casi completo, ¿cómo esperar que tras 20 años de investigación en Piauí se tengan modelos? Gracias, saludos desde Piauí. No lo entiendo bien, digamos. Creo que tienen otro rompecabezas. Tienen su propio rompecabezas distinto al nuestro. Yo creo que están pensando en otras cosas y en otros modelos, y me parece que lo de Piauí puede tener mucha coherencia interna dentro de cada una de las cuevas o de los sitios y de la región, pero que articulado con el resto de América Latina se caga un poco a patadas, por decirlo así, ¿no? Entonces, nada, creo que hay que seguir trabajando y coordinando esfuerzos con esto. Nos quedan 5 minutos, todavía tenemos. Sí. Repito, para ser claro, no soy yo ni es mi intención rechazar ni aceptar ningún sitio, y creo que todos los sitios están en continuo diálogo y tienen que estar siendo repensados. O sea, no creo que haya, en el caso de los sitios, si bien creo que hay un panorama que estamos cerrando, no creo que en el caso de los sitios estén cerrados, ¿no? Creo que están abiertos y hay que seguir discutiéndolos y mirarlos de diferentes ángulos. Perfecto, Gustavo, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por la excelente conferencia que nos diste, un balance maravilloso y que demuestra además pues una acuciosa investigación y estudio de cada uno de los sitios. A César por el comentario, por los aportes que le hiciste a la conferencia, y pues por supuesto a María, coorganizadora de estos diálogos. Un gusto tenerlos aquí, un gusto haber podido iniciar los diálogos de arqueología con ustedes. Tuvimos gente de Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Inglaterra, Panamá, Estados Unidos y Uruguay. Seguramente se me escapará alguno. Quiero decirle a la audiencia, y antes de que se acabe, que tenemos el 25 de junio los próximos diálogos, que serán de violencia ritualizada en América precolombina y tiempos de crisis, que estará a cargo de Vera Tiesler y con los comentarios de Javier Rivera Sandoval. Así que de verdad que muy agradecidos por la asistencia masiva a esta conferencia. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Gustavo, a César y a María, por supuesto, con quien seguiremos estando aquí conectados cada 8 días.
Alguien está diciendo que pregunta si va a quedar subido. Claro, este se acaba ahora, pero ya queda allí disponible para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir. Les agradecemos que compartan el enlace de la conferencia y allí estará disponible para todos ustedes en el canal académico de Uninorte en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias César, gracias Gustavo. Si alguien encuentra algo muy antiguo, me recordará esta conferencia por el resto de mi vida, supongo. Nada, un gusto de verdad. Y bueno, nos vemos en 8 días en estos diálogos de arqueología en América Latina. Bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias por la invitación a todos también, ¿eh? Y gracias, Ricardo, por la operación. Ricardo. Ricardo, sí, claramente. Ricardo, por supuesto.